Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Me llamo Cristian Rico y soy el Country Manager de TAC-TMI en el holding italiano J Group, un ecosistema de 360 que apoyamos a las organizaciones en el talento. Hoy vamos a hablar de algo que suena muy bonito en LinkedIn, pero que es muy difícil de abordar un lunes a las 9 de la mañana. Liderar con empatía sin agotarnos en el intento. Este es un tema muy recurrente, el tema del burnout es muy recurrente y nos gustaría que se llevaran en esta sesión una principal idea. Liderar empáticamente no es dar terapia, es prestar atención, es notar antes de que el equipo te lo tenga que decir. El día de hoy nos acompañan dos personas que viven esto desde lugares muy distintos, con enfoques realmente innovadores y que son líderes de sus industrias. Primero, quiero dar las gracias a Mariela López. Mariela tiene a su cargo el área de recursos humanos en una planta de Stellantis en el norte del país, con más de 2,000 personas a su cargo. Mariela es la encargada de lograr que la gente que llega se quede, permanezca, pero sobre todo no se queme. Apoya a los líderes operativos, a los líderes de supervisión, a los jefes de turno y a los directores, que lidian día a día en sus organizaciones, en esta organización tan importante como Stellantis. Y que nos facilita una conversación como esta porque realmente entendemos qué es lo que sucede en las organizaciones, en las empresas. Y por el otro lado tenemos a Rox Castillo, gerente de atención médica en Sofía. En Sofía cuida la salud de las personas y de equipos completos. Y el área de Rox es la que ve estos casos. Su equipo detecta los efectos cuando un líder no escuchó a tiempo, pero también cuando sí lo hizo. Hoy nos trae la mirada clínica tan importante y para complementar esta plática. Mariela Rox, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a mostrarles cómo vamos a recorrer la hora en 5 bloques específicos. Ahora vamos a ver la agenda. Vamos a empezar con datos de cómo se encuentra el contexto del país. Eh, Sofía hizo un estudio muy interesante que arroja a la luz realmente cifras que son importantes, pero también alarmantes, y que da señales de que hay que leerlas. Después vamos a ver cómo podemos llevar a cabo con esta conversación y vamos a cerrar con siguientes pasos, con accionables. En la parte final vamos a dejar 10 minutos para responder las preguntas de todos ustedes que están el día de hoy acompañándonos. Para que nosotros podamos iniciar la conversación, antes de arrancar queremos hacer un sondeo rápido. Cuéntenos, ¿qué los trae hoy por aquí? En el chat pueden respondernos con 4 alternativas. Las opciones son, la primera, quiero cuidar mejor a mi equipo. Si ustedes tienen esta, se sienten identificados con esta, por favor pónganos ahí el número 1. La segunda es, yo soy quien está al borde del burnout, también se vale, es la número 2. Me toca liderar y nadie me enseñó cómo. ¿Con cuántos casos nos encontramos como este? Este es el número 3. Y por último, me lo recomendaron, me lo reenviaron, pasaba por aquí y quiero escucharlos. Y ahí empiezo a ver las respuestas. Y tenemos 1 y 3 de Natalia, Verónica la número 2, Fernanda la número 4, Roberto la 1 y la 4, Mauricio la 3 y la 4. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a ver todas ellas. Veo a Miri con la 3, a Liz con la 3. Se está volviendo recurrente el rol de líder y que nadie les ha enseñado cómo. Bueno, vamos a arrancar con los datos, con los resultados de este estudio, esta encuesta que hizo Sofía, muy interesante, y vamos a darles unas cifras que realmente nos dan mucho que pensar. La primera, según la OMS, nos encontramos México como el primer lugar mundial en estrés laboral. ¿Sabían esto? Este es un dato que puede estar en todas nuestras conversaciones de HR, sin duda. La número 2, 3 de cada 4 trabajadores en México reportan fatiga emocional. ¿Cuántos de ellos nos lo han dicho en nuestras organizaciones? Tercer dato, la mitad de los líderes se encuentran en burnout, nos encontramos quemados, se encuentran quemados nuestros colaboradores. Y esto es muy importante porque ustedes bien saben, liderar cansado es liderar a medias. Y vamos a hablar de esto más adelante. Hasta se ha reportado que en la rotación de las empresas con equipos sostenidamente agotados es de un 30% en aumento. Y aquí le quiero pedir a Mariela, ya en la realidad, ¿cuál de estos 3 datos pesa más a un director de operaciones y por qué? ¿Qué patrón observas tú
entre los equipos que rotan más? Bueno, definitivamente la rotación sí es un factor súper importante en las organizaciones y en una planta de 2,000 personas, por supuesto que se nota, ¿no? Porque la rotación no es solamente un dato de recursos humanos, empieza realmente Correcto. a tener estragos en la estabilidad de la operación, en la calidad, en la seguridad, en la curva de aprendizaje de los equipos y eventualmente también, por supuesto, en los resultados de negocio. Y es por eso que las organizaciones nos tenemos que involucrar muchísimo en este sentido. Y aquí hay algo muy importante. La rotación es un KPI multifactorial. Muchas veces lo simplificamos pensando que todo se concentra en el salario, pero para que realmente podamos generar estrategias efectivas, primero necesitamos entender las causas reales, las causas verdaderas. Y en este sentido, pues ya tenemos muchas herramientas, ¿no? Una de ellas es la NOM 35, que nos ayuda muchísimo porque te permite identificar Correcto. factores de riesgo psicosocial, liderazgo, cargas de trabajo y también mucho lo relacionado con el entorno organizacional y laboral en el que los equipos en general se desempeñan. Ahora, sí quiero hacer un highlight con respecto a Ujú. el costo de la rotación que muchas veces es subestimado en las organizaciones y muchas veces este efecto es porque no sabemos cómo cuantificarlo. Hablando financieramente, por ejemplo, la rotación tiene un efecto directo en el costo total de la producción. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque el reclutamiento no es gratis, ¿verdad? La capacitación, todos los recursos que tienes que destinar en temas de, por ejemplo, uniforme, EPP, inducciones, tiempo del equipo de atracción de talento, toda esta parte tiene un costo y lo tenemos que visibilizar. Pero la parte más crítica también está relacionada con la pérdida de conocimiento y de estabilidad operativa. A ver, cada vez que una persona decide abandonar una organización, se pierde experiencia, se pierde conocimiento tácito. El conocimiento tácito es muy importante porque no está en ningún lado y prácticamente cuando alguien se va, se lo lleva consigo. Y por supuesto esto pues, nos lleva a tener pérdida en el dominio de nuestros propios procesos, ¿verdad? Y recuperar esta curva de aprendizaje tiene un costo enorme en el desempeño, la calidad y la continuidad operativa. En manufactura, no, eventualmente esto se va a reflejar en indicadores muy sensibles como el OE, que es la eficiencia operativa, el FTQ Ujú. o el cumplimiento de las entregas en general con nuestros clientes finales. Y algo clave es que cuando ya lo ves reflejado en esos indicadores, ya estás tarde, ¿no? Ya tienes ahí el efecto Definitivo. contigo y ya estás viviendo el impacto. Y entonces nuestro enfoque no tiene que ser reactivo, ¿verdad? O sea, no te tienes que esperar hasta que ya estás viviendo estos efectos y tienes toda la presión encima. Tienes que actuar de forma preventiva, ¿verdad? Y esto requiere que pues tengas una visión más antelada con respecto a qué es lo que está pasando hoy en las organizaciones. ¿Cuáles son los patrones que nosotros vemos, por ejemplo, que provocan esa mayor rotación? La alta presión operativa y el liderazgo debilitado. Y no estoy hablando necesariamente de malos líderes, ¿no? Más bien estamos hablando de líderes rebasados, líderes que no tienen las herramientas o que están demasiado enfocados en la urgencia del día a día, ¿verdad? En resolver los problemas en la operación y no tanto en las personas o en la estrategia per se del negocio. Y cuando las personas dejan de encontrar guía, reconocimiento o apoyo, esa desconexión empieza muy rápido. Por eso hoy el liderazgo ya no se puede desarrollar como de forma tan genérica, ¿no? Y las organizaciones necesitamos definir con muchísima claridad cuáles son los comportamientos de liderazgo que realmente queremos ver en nuestra cultura y asegurarnos de desarrollarlos de forma consistente. Qué buenos insights. Rotación y KPIs, no todo es el salario. La NOM 35 que vamos a platicar ahora, ¿cómo cuantificamos el ROI? Definitivamente, me quedo con, se van las personas y hay una pérdida de conocimiento, la experiencia se la llevan, definitivamente. Y bueno, todo esto de forma preventiva. Rox, desde lo que ven los médicos y los psicólogos en consulta en Sofía, qué tipo de motivos identifican que han crecido más en los últimos tiempos? Mira, los motivos de consulta, la verdad es que es bastante amplio, ¿no? En salud siempre va a haber de todo para todos, casos muy distintos. Ujú.
Pero desde nuestra experiencia en Sofía, lo que sí llamó muchísimo la atención y destacó en los últimos años es la necesidad y Ujú. demanda de servicios de salud. Eh, Ok. en estas ocasiones, por ejemplo, hace poco, un par de semanas atrás, estuvimos entrevistando a algunos psicólogos y psiquiatras y era muy común que nos comentaran que les gustaba, por ejemplo, mucho, o estaban muy interesados en colaborar con Sofía, precisamente porque otras aseguradoras no tienen esta opción. O sea, no se prioriza la salud mental desde el punto de vista, por ejemplo, en algunos gastos médicos. Ujú. Y estuvimos teniendo como esa petición muy frecuente y para nosotros fue como una antenita de decir, oigan, quiere decir que es una necesidad, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a desarrollar el programa de Burnout, empezamos a desarrollar la membresía mental, porque justo es una necesidad. Ya la gente no solo se espera cuando ya está enferma, o sea, quieren empezar a abordar temas ya del trabajo, de desarrollo personal, de cosas preventivas, o sea, sin tener que llegar a ese punto donde el estrés ya te sobrepasó, ya tienes burnout. Entonces, sí ha aumentado muchísimo el número de consultas. Entonces, estábamos apenas haciendo un recuento del cierre de año alrededor de febrero y el número de consultas de psicología del 2025 ahorita el 2026 creció hasta 103%. Entonces, Uf, sí hay realmente una necesidad. una necesidad. Ujú. Definitivamente. Motivos de consulta, necesidad de salud, una membresía mental por parte de Sofía que está haciendo. La comunicación con estos psicólogos, con estos terapeutas es relevante porque ahí están los insights. Definitivo. Ahora, para que tenemos toda una audiencia escuchándonos y para ellos, estos líderes que nos están oyendo, para ti, Rox, ¿qué pasa si la empresa no sabe si está cumpliendo con la NOM 035? Porque esto ya no es un nice to have, es obligación legal del empleador vigilar el riesgo psicosocial. Rox, en Sofía justamente cubre salud mental. ¿Nos cuentas tantito de esto? Sí, claro. Apenas el día de ayer en la noche me Ujú, aventé un artículo de Expansión donde ujú, hicieron un estudio justo acerca de los temas de salud mental en el trabajo. Y en la encuesta que hicieron, el 63% de las empresas tienen alguna iniciativa de salud mental, pero de ese porcentaje, solo menos del 30% va un poco más allá. Y es que algo que sí es importante es, ya de entrada, si en una empresa se está preguntando, oiga, no estoy seguro de qué hacer, allí es como una alarmita interna, o sea, no grave, ujú. pero como nosotros como empresas decir, es que a lo mejor yo no tengo la información y no sé cómo hacerlo, acercarse con alguien que sí lo sepa hacer, ¿no? Porque es verdad lo que comentaban en una de las preguntas, de que nadie nos enseña a ser líderes, pero Definitivo. eso es normal, pero sí tenemos que buscar opciones, ¿no? Entonces, lo más importante en todo esto es, uno, reconocer que es una necesidad y una obligación, tanto para los colaboradores como para la empresa, ¿no? Dos, armar alguna estrategia Ujú. y que sea de preferencia, si nosotros no tenemos muy claro cómo hacerlo, que sea de la mano con alguien que nos pueda orientar. La otra es implementación y en ese proceso de implementación vale la pena explorar qué necesitan también mis colaboradores. Ya tuvimos, les cuento una anécdota con una de nuestras empresas, líderes de empresas recientemente, nos platicaba que cómo es muy importante también la parte de acercarse al colaborador y preguntarle qué necesita, porque a lo mejor lo Correcto. que yo puedo interpretar como bienestar o algo que me va a funcionar a mí, no le funciona a otra área, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron en su empresa, por ejemplo, nos contaban, es que armaron todo este programa de wellness para los sábados, ir a todos juntos a meditar, a hacer yoga, un desayuno ligero y listo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cero éxito, tronó. O sea, creo que no duró más de 2 meses ese proyecto. Y vaya, el proyecto no está mal, el problema es que no era lo que necesitaban los colaboradores, ¿no? A lo mejor Interesante. ellos tenían familia, no podían ir el sábado o les quedaba muy lejos por distancia, tampoco podían ir. Y a lo mejor si hubieran hecho ese diagnóstico previo, le sacan más provecho a las necesidades de cada quien. Y por último, súper importante, el seguimiento.
yo puedo implementar todas las ideas, todos los planes que yo quiera hacer, etcétera. Y ahí dejárselos a los colaboradores. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no doy un seguimiento, yo no puedo asegurar que sí lo estén usando, por lo tanto, que el efecto que yo espero realmente permee en mi empresa. Entonces, es súper importante no nada más proponer cosas, sino asegurarnos de regresar y ver si se están usando, promover que se estén utilizando e ir ajustando con el tiempo si es que es necesario, ¿no? A lo mejor lo que funciona en un inicio, en 2 años ya no es, ¿no? Y tenemos que modificarlo. Entonces, esas serían como las cosas que creo que son más importantes para un líder. Y aquí yo me quedo con, hay que escuchar a los colaboradores, no todos los programas que escuchamos en los medios, programas de wellness, o sea, esto de ir a un sábado y no pensar que tienen familia, hace completamente sentido. Reconocer que es una necesidad para cada colaborador, hay que tener una estrategia de implementación, eh, definitivamente hay que escucharlos, esa es la parte que yo veo. Y aquí viene una parte muy importante, cada vez tenemos más talento joven. La generación Z ya ocupa el 30% de la fuerza laboral en México. Como empresa nos toca adaptarnos a lo que ellos buscan si queremos primero atraerlos, ser atractivos para que vengan a colaborar con nosotros, pero luego viene una parte muy importante que es retenerlos. Entonces aquí el estudio que ustedes hicieron está genial. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver un barcode que pueden descargar este estudio y al mismo tiempo les pueden decir qué tan listos están sus organizaciones para hacerlo. A ver, la experta Rox, platícanos un poquito de Generación Z. Sí, hicimos un estudio que incluimos 450 jóvenes Gen Z y descubrimos cosas bastante interesantes, porque esto nos habla de un shift completamente acerca de la cultura del trabajo desde el lado del colaborador, ¿no? Que obliga a que haya ese cambio del lado del liderazgo. Entonces, uno de ellos es que esta generación considera que los beneficios de salud son súper importantes. El 60% cambiaría incluso de trabajo, por ejemplo, si no se siente escuchado por su líder, si no está involucrado en la toma de decisiones. Es una generación que es mucho más colaborativa, o sea, como que le gusta más de trabajar en equipo, de compartir ideas, etcétera, ¿no? Y el 72% también dice que la flexibilidad influye mucho en la decisión de quedarse en una empresa. Entonces, hablamos de cómo es una generación que también tiene que ver mucho el entorno social en el mundo actual, económico y demás, pero nos habla de cómo ellos sí buscan un balance entre lo que es el trabajo y la vida, ¿no? Entonces es un cambio que está ocurriendo, que la verdad es que es bastante bueno porque permite que podamos mantener justo esa cultura laboral dentro o impulsando lo que sea hacia lo más saludable, ¿no? Y eso es bueno para nosotros como colaboradores, pero también es bueno para la empresa, porque ya hay bastantes estudios que dicen que si una empresa invierte en el bienestar de su colaborador, va a tener mejores resultados, ¿no? O sea, va a ser una empresa más productiva, va a ser una empresa que retiene más el talento, que tiene menos gasto en temas de salud, o sea, hay beneficios es para ambos lados. Definitivo. Estos cuatro datos son realmente muy interesantes. Hemos visto la rotación en la generación Z y el problema es que a veces no los escuchamos, ¿no? Y aquí me quiero ir a la parte accionable. Mariela, en la planta Stellantis, ¿cómo se hace partícipe a los equipos de estas decisiones? Un supervisor de turno en su día a día. ¿Nos puedes contar? Claro, bueno, mira, primero lo que yo te diría es que la clave para que los equipos realmente tengan participación es el involucramiento, pero no un involucramiento preguntando opiniones, ¿verdad? Sino un involucramiento en donde realmente en conjunto estamos entendiendo cómo es que funciona el negocio, cómo impacta el rol de cada empleado en el negocio y hasta dónde vamos como organización, entendiendo esta parte del bienestar entre ambas partes, ¿verdad? Y ahí no solamente estamos hablando de KPIs o de resultados operativos, sino también muchísimo tiene que ver la cultura, cómo colaboramos, Definitivo. cómo tomamos decisiones y cuáles son los comportamientos que nosotros estamos promoviendo en la organización. Muchas veces hablamos en las organizaciones de nuestros valores son estos. Bueno, claro, por supuesto, muy bien que tengamos los valores, pero ¿qué tanto estamos
actuando en la realidad con base en esos valores. Somos realmente promotores de ellos, ¿no? Y en manufactura, lo que yo te diría que hemos visto como muy efectivo es trabajar a través de los sistemas de excelencia, porque permiten empoderar a los colaboradores desde su rol para que puedan participar en distintos escenarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando una persona entiende realmente el propósito de su trabajo, tiene las herramientas para identificar problemas, también para proponer mejoras, incluso para ser escuchado, deja de ser solamente un ejecutor y ya se convierte en una parte mucho más activa del negocio, ¿verdad? Pero ahí no solamente estamos hablando de un run the business, sino también involucra un cómo hacemos el improve the business. Esta frase a mí me marcó Me muchísimo gusta. alguna vez que me la compartieron, porque muchas veces nos enfocamos solamente en el run the business y no estamos pensando en cómo hacemos el improve the business. Y me vas a preguntar quizás, oye, pero ¿cómo se vive esto en la práctica, no? Bueno, mucho a través de En la realidad. entrenamiento, ¿no? Entrenamiento es súper importante, mucho coaching, porque el coaching es una herramienta que acerca mucho más a las personas para entender desde tu ser, ¿no? Y ya después lo puedes traspolar a otros escenarios, también a hacer auditorías, por ejemplo, para revisar qué es lo que está sucediendo, encuestas, por supuesto que también son súper válidas, como las que propone la NOM 35 o una encuesta de clima organizacional, pero también dar espacios para la innovación y espacios donde los equipos puedan participar activamente, ¿verdad? Y es un poco lo que estaba comentando Rox, o sea, y tú, o sea, no es como que, ¿qué es lo que yo creo que es bienestar? Y bueno, pues hay que organizar un desayuno, sino realmente hay que entender qué es lo que está pasando detrás, entender, como decimos en la manufactura, la causa raíz y hacernos los 5 porqués, ¿no? Y también hay una parte humana muy importante, ¿verdad? En donde nosotros podemos hacer, por ejemplo, talleres de equipo, en donde en esos Ujú. talleres de equipo podemos descubrir junto con los equipos, oye, cuáles son las causas del por qué tenemos estos resultados en clima organizacional o en la NOM 35 y con base en esa identificación de causas, ahora sí en equipo proponer soluciones, pero también es muy importante la comunicación, que la gente sepa qué es lo que se está haciendo a través de town halls, Ujú. incluso de conversaciones cercanas entre supervisores y equipos, ¿verdad? Que la parte final, vamos a decir, de la participación, no se construye solamente a través de procesos, sino se construye cuando las personas en efecto ven que su voz está realmente teniendo un impacto. Y se escucha. Definitivo. La voz tiene que escucharse de los colaboradores. Me quedo con el tema de cómo se colabora. ¿Cuáles son los promotores de los valores? Si queremos hacer una iniciativa, realmente deberíamos nosotros replicar el ejemplo. Improve the business, me gusta. Y aquí vemos algo muy interesante. Y vamos a pasar al primer bloque. Si los datos están así de claros, ¿por qué no estamos viendo cómo llegan? El burnout, ¿sabían que el burnout que más caro nos puede salir es aquel que no tenemos identificado? Bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros como causas comunes? Primero, la gente va a la junta, pero no está presente en ellas. ¿Les ha pasado? Se nos enferman constantemente los colaboradores. Esto es un tema de preocupación. Las decisiones cada vez son más lentas. Antes algo que fluía de forma muy rápida, ahora vemos que cuesta que se mueva. Un síntoma muy claro que también lo notamos, un pequeño conflicto escala. Aquí va un dato. Eh, ¿Sabían ustedes que el burnout sostenido por más de 6 meses puede impactar hasta en un 20% de la productividad, según el último estudio de Harvard Business Review? Entonces es un dato bastante importante para nuestra conversación. Y Mariela, de estas señales, ¿cuál de estas es la primera que aparece que tú estás viendo constantemente? Bueno, en mi experiencia, creo que la primer señal es justamente que la gente está en reunión, pero no está Ujú. realmente ahí, ¿no? O sea, no está No están presentes. realmente involucrada, exactamente. Y eso es algo como súper sutil al inicio, ¿no? O sea, es realmente menos participación, menos iniciativa, menos Ujú. cuestionamientos y en general menos energía de los equipos y obviamente pues de los individuos, ¿no? Pero en realidad esa desconexión silenciosa empieza a afectar algo muy delicado en las organizaciones y eso está en algo clave, la velocidad de ejecución y la calidad de las decisiones.
Porque cuando las personas dejan de involucrarse emocionalmente en el trabajo, empiezan a operar en automático y eso tiene un impacto enorme, aunque al principio parezca como imperceptible, ¿no? No lo notas. Ahora, la señal que más suele tomar Ujú. desprevenidos, perdón, a los líderes es cuando pequeños conflictos empiezan a escalar, ¿sale? Porque normalmente pensamos que el problema es conflicto en sí, pero muchas veces el conflicto es solamente el síntoma visible de un desgaste emocional que ya está acumulado en el equipo y que obviamente se ha acumulado por esa falta de observación y desatención de los líderes. Entonces es cuando ya empiezas a ver fricciones por temas menores y Claro. se refleja en conversaciones más reactivas, en menor tolerancia entre ellos, más desgaste incluso entre áreas. Y cuando eso ocurre, normalmente el equipo ya lleva tiempo operando bajo presión y con muchísimo desgaste. Por eso hoy el liderazgo necesita ser mucho más consciente de lo que sucede alrededor y no solamente de los resultados operativos, ¿no? Los managers en general tienen una idea de que son managers porque yo tengo que lograr el resultado y tenemos que cambiar esa perspectiva porque tú eres un manager para lograr que tus equipos logren el resultado y lo van a lograr cuando tú tengas ese involucramiento, esa participación, esa observación activa para que puedas ir haciendo ajustes en el camino cuando sea necesario, ¿no? Y algo muy importante para esto es aprender a leer las señales que no son a veces tan evidentes, ¿no? El silencio de personas que antes participaban muchísimo, la pérdida de iniciativa, la apatía, la lentitud en las decisiones o incluso en la dinámica del equipo, ¿no? De cosas tan sencillas como, oye, pues antes todos se juntaban para comer y quizás ahora ya no, ¿no? Ahora ya son dos o tres o ya no tengo tiempo o prefiero quedarme en mi oficina a comer. Entonces, esas son las señales que tenemos que aprender a leer como líderes porque el burnout más peligroso no siempre es el visible, ¿no? Y muchas veces ese burnout silencioso sigue entregando quizás resultados, pero un día el equipo ya no va a poder más. Y eso te va a costar muchísimo y requiere mucho tiempo, esfuerzo y muchas intervenciones mucho más profundas. Ustedes en Stellantis, ¿cómo entrenan a estos líderes cuando aparece una de estas señales? ¿Cómo lo reconocen? Creo que justamente lo primero es lograr que los líderes entiendan que la detección temprana no es un tema de recursos humanos. Esa es como que la Ok. primera visión que se tiene que cambiar, porque muchas veces en las organizaciones pensamos que las situaciones relacionadas con la gente las tiene que venir a arreglar recursos humanos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar primero que nada esa Definitivo. perspectiva y empoderar a los líderes en esa visión, ¿no? En una operación, el supervisor que es quien realmente está más cerca del equipo es el que tiene que tener esa capacidad para identificar esas señales tempranas, ¿no? O sea, como recursos humanos, aunque estemos cerca de la gente, esas señales que de pronto pueden ser como un poco silenciosas, nosotros no somos tan capaces de detectarlas. Por eso necesitamos que los líderes tengan ese empoderamiento y se pongan esos lentes, ¿no? De tener esa sensibilidad. Y ya tenemos, en general, herramientas muy valiosas. No necesitamos inventar el hilo negro. Lo acabamos de mencionar, encuestas de clima organizacional, cuestionarios de NOM 35, pero también Ujú. incluso indicadores súper básicos como rotación y ausentismo que ya nos dan señales de que algo está pasando, ¿no? Es parte de esos semáforos que se empiezan a encender. Y el reto no es solamente aplicar las herramientas, sino ayudar a los líderes a interpretar lo que estamos viendo a través de esas herramientas, ¿no? Y no de forma superficial, sino entendiendo que detrás de todos esos resultados, ¿verdad? Están sucediendo dinámicas del equipo que pudieran estar generando desgaste. Y ahí recursos humanos sí tiene un rol muy importante como coach del negocio, facilitando talleres, ayudando a identificar causas raíces de lo que está sucediendo y promoviendo conversaciones donde el equipo efectivamente participe activamente en la construcción de soluciones. Y muchas veces las acciones más efectivas de verdad no son las más complejas, ¿no? Son cambios pequeños, rápidos y así muy aterrizados a la realidad de la operación. De hecho, muchas veces cuando yo hago este tipo de talleres y hacemos brainstorming, etcétera, la primera pregunta que les hago, oye, bueno, de todas estas soluciones que pueden estar
vamos a decir, viables, cuáles son las que a partir de mañana ya podemos empezar a hacer. Y normalmente esas son las más efectivas y también son las más sencillas e incluso menos costosas, ¿no? Pero para mí, la otra parte fundamental es el enfoque genuino en la persona, ¿no? Porque más allá de todas estas herramientas, la detección temprana sucede cuando el líder conoce realmente a su gente, qué les motiva, qué les preocupa, cómo están viviendo en el día a día su trabajo, qué necesitan para poderse desempeñar mejor. Y ahí tenemos, por ejemplo, otras herramientas que son mucho más personales, mucho más de acercamiento, como las entrevistas de carrera, las sesiones de feedback que solemos tener de manera semestral o anual, o simplemente espacios de one-on-one, face-to-face, bien Ujú. llevados, pueden hacer muchísimo la diferencia. Definitivo. Ahora, hay que incorporar la mirada clínica, ¿no? A esto. Hay que empoderar a los líderes, como comenta Mariela. Perfecto. Hay que tener la sensibilidad. Tenemos herramientas que estamos utilizando hoy en día con encuestas, Nome 35 y demás. Pero, Rox, ¿cuándo deja de ser solo estrés y empieza a ser un problema de burnout? ¿Cómo lo identifican en Sofía? Eh, Algo que siempre les suelo comunicarles es que justo el estrés en el trabajo, Ujú, o sea, es normal hasta cierto punto, ¿no? O sea, siempre vamos a tener a lo mejor un proyecto, alguna responsabilidad, etcétera, pero lo que no es normal es tener un estrés ujú. intenso de forma sostenida, porque eso no te permite Normalizarlo. llegar, exacto, no te permite llegar como a ese punto de base, de relajación con tus actividades normales. Obviamente va a haber algo de estrés si hay una entrevista, una reunión importante, si ya viene el cierre del mes y tengo que entregar resultados, pero eso debe de tener la posibilidad y los líderes deben de facilitar que se regrese a lo normal, ¿no? Eh, Ahí por ejemplo, en esos casos justo con lo que me preguntas, mm, algo que muy comúnmente hemos detectado nosotros de cuando es ese estrés crónico es que las personas no siempre están conscientes de ese estrés. O sea, piensan realmente que es como lo normal, ¿no? Entonces lo van minimizando hasta que empieza a aparecer justo todo lo que platicó ahorita Mariela, que eso es súper Ujú, importante, pero luego también tenemos otras cosas que empiezan a confundirse con otro tipo de enfermedades. Síntomas como dolores musculares, dolores de cabeza, problemas para dormir. Las personas tienen un estado de ánimo bajo que no solamente se ujú, mantiene durante el trabajo, ¿no? Sino que empieza a afectar otras áreas fuera de la vida laboral. No descansan, incluso aunque duerman el fin de semana o cumplen incluso sus 7 horas de sueño, se despiertan y siguen fatigados. Hay una ujú, apatía general hacia otro tipo de actividades que antes disfrutaban, hobbies, salir a pasear, o sea, diferentes tipos de cosas, ahí cambia completamente. Entonces, esos son los datos que también hay que estar vigilando mucho, mucho, mucho y entender que cuando el estrés ya no está regresando a un punto donde se sienta de, bueno, ya pasó ya pasó es una montaña rusa, ¿no? Estamos arriba en eso debe de bajar, ¿no? Si vemos que claro. no está bajando y que ya me está afectando o me estoy empezando a enfermar más o está afectando cosas que antes yo disfrutaba dentro o fuera del trabajo, definitivamente ya estamos hablando de algo más. Ahora, desafortunadamente, se necesita mucha autoobservación, tanto como el colaborador, de yo me tengo que conocer, me tengo que observar y ver qué estoy Ujú, dejando de hacer y ver si está asociado a, y también del lado de los líderes, procurar hacer revisiones. Y, por ejemplo, lo que dijo Mariela de los one-on-one de cara a cara, ujú, a mí se me hace genial, por lo menos aquí en Sofía nosotros tratamos de promover mucho los one-on-one que no sean específicamente para revisión de resultados. Es más bien de cuéntame cómo te ha ido, cómo va ¿Cómo te todo en la sientes? vida, ajá, hay algo que me quieras platicar, oye, fíjate que pasó esto, pero más en un tono casual, involucrarnos con algo de cómo va todo en la vida del colaborador. Y creo que esa parte también es importante porque automáticamente muchas veces podemos atribuirlo solo al trabajo, pero una persona que tiene su trabajo y aparte tiene, por ejemplo, algo externo, un familiar enfermo, una Ujú, situación económica en este momento difícil, eso mismo también puede afectar el trabajo.
y nosotros no Definitivo. nos enteramos como líderes y a veces asumimos que es nada más porque se está quemando, ¿no? Y a lo mejor necesita otro tipo de apoyo. Entonces es algo que nosotros esos one-on-ones en Sofía, pues sí tratamos de impulsar mucho, porque sí genera una relación distinta entre los colaboradores y los líderes. Y con las empresas que nosotros tenemos, que tienen contratado Sofía, nosotros Ujú. tratamos de otorgarles, por ejemplo, tienen en la aplicación el acceso a la membresía mental. Y ellos en esa membresía mental tienen diferentes tipos de herramientas. Herramientas para ir registrando sus emociones, para que eso lo puedan ellos ir valorando si está asociado a algún evento del trabajo o no. Acceso a los terapeutas, psicólogos y psiquiatras, para que incluso eso lo puedan ver también con ellos dependiendo de las diferentes especialidades que tengan nuestros psicólogos y sus necesidades. Hay herramientas de respiración, hay herramientas para saber cómo controlar, por ejemplo, en un momento que yo tengo mucha ansiedad, cómo favorecer mi descanso y sueño. Estamos dando charlas a nuestras empresas justo para este tipo de temas, incluso algunos temas han sido acerca de liderazgo o bienestar, un bienestar procurado por liderazgo. Em, Como que eso es con las promociones que hemos estado haciendo. También Ujú. implementamos recientemente una autoevaluación, que es algo que mandamos a todos, Sofía, cada 6 meses, que el único Ok. objetivo que tiene es que tú vayas haciendo un checklist para ver qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien del punto de vista de cuidarse. Estoy durmiendo Definitivo. bien, cuido mi salud, mi comida, etcétera. Y aquí vemos las alarmas. Ujú. Ya vimos cómo el impacto que puede tener el burnout en los colaboradores. Pero hay alarmas que nos pueden ayudar a identificarlas. ¿Nos puedes mencionar brevemente estas alarmas, estas 6 que ustedes tienen en Sofía y que pueden replicarse en las organizaciones? Claro, las 6 alarmas que nosotros tenemos que estar vigilando es justo los cambios en el ánimo. Si era una persona que era muy alegre en las juntas, que Bien. participaba, como platicaba Mariela, que era propositivo y de repente ves que está silencioso, solo hace lo que le toca y no trata de agregar nada más, eso ya no es normal. Ausentismo disfrazado, llega más tarde, se conecta tarde a las reuniones, pide días, un día off ahí de vez en cuando como que mal distribuidos, no es participativo en las juntas, está con la cámara apagada y demás, ¿no? El número 3 sería bajas en el rendimiento, donde nosotros vemos que se atrasan en tiempos, en resultados, se Ujú. entregan de forma parcial, donde se completó una tarea, pero faltaron detalles que tú sabes que antes no sucedía, ese tipo de cosas. Em, Errores repetitivos y sobre todo errores, y ahí es donde impacta más, errores en tareas que ellos ya hacían previamente y hacían bien. O sea, que tú ya Mm. tenías la certeza de que esto es algo regular y que esto ya lo había entregado antes y ahorita, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Retracción social. Antes procuraba platicar en las juntas, acudir a las actividades que ofrece la empresa, involucrarse en otras áreas sociales y actualmente ya no lo vemos por ahí. Y dolencias físicas, ¿no? Que era justo lo que les comentaba. O Lo sea, que mientras comentaba. sí puede haber toda esa parte que platica Mariela y que les contaba yo que afecta el estado de ánimo, también aumentan o sea, las molestias a nivel de dolores de cabeza, dolores musculares, cansancio, cambios en apetito sexual, palpitaciones. Hay personas que se les sube la presión, que empiezan a aumentar de peso. O sea, esas manifestaciones muchas veces son las que, en el caso de mi equipo, que llevo doctores, pues es por el que llegan a la consulta, ¿no? Y ya cuando mis especialistas empiezan a preguntar, interrogar, rascarle un poquito y demás, te das cuenta, uno, que ya lleva así rato, dos, que no es la primera vez y que además empieza a salir que está asociado a que está con muy alto estrés. Y ya cuando empiezas a buscarle al motivo del estrés, sabes que ya está afectando su vida el estrés, que es derivado del trabajo y lleva a otras cosas, ¿no? Definitivo. Y aquí viene un tema muy interesante, un tema que también comentaba Mariela, es el mito versus la realidad, ¿no? Muchos líderes dicen, oye, esto es personal, yo no me voy a meter en temas de salud mental. Y la realidad es que el líder es el primer canal de cuidado. Mariela, ¿cómo le explicas esto a un supervisor en el día a día de planta ahí que te dice, oye, es que yo no soy psicólogo, Mariela? ¿Qué le recomiendas? Bueno,
Yo creo que primero es muy importante entender algo, y es que como sociedad no hemos sido educados para reconocer, hablar o gestionar nuestras emociones. Eso creo que es fundamental porque no es algo que de lo que estamos acostumbrados a hablar, no sabemos cómo hacerlo, incluso a nivel personal, muchas personas no reconocen sus emociones, de dónde vienen y no las pueden nombrar. Y eso, por supuesto, que también pasa en las organizaciones, ¿no? Durante muchos años creo que hemos visto a la salud mental como un tema que está como completamente aislado del trabajo, que es un tema personal, ¿no? Cuando en realidad pasamos gran parte de nuestra vida dentro de los ambientes laborales que prácticamente impactan directamente en cómo nos sentimos en el día a día, en nuestras emociones, y por supuesto que nuestras emociones al final tienen un reflejo en lo que estaba comentando Rox de cómo me siento físicamente, ¿no? Incluso ya tener síntomas, porque el cuerpo de alguna forma también te está avisando. Y por eso creo que el primer paso es elevar nuestro nivel de conciencia, empezando por los líderes, ¿no? Porque es muy De difícil acuerdo. acompañar a un equipo cuando emocionalmente tú tampoco estás acompañado o tú no sabes cómo reconocer tus propios niveles de estrés, de desgaste o de desconexión, por así decirlo. Y ahí pues hay herramientas como el coaching, ¿verdad? Que creo que hacen una diferencia enorme porque ayudan al líder a entender mejor su propia realidad y por supuesto, en consecuencia, también la de su equipo. A ver, cuando se hace trabajo de coaching, lo primero que se hace es ayudarle a la persona a entender qué está sintiendo, pero incluso dónde lo está sintiendo, qué situaciones son las que detonan ese sentimiento y cómo estoy reaccionando con base en esas emociones. Es una cadenita, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que entendemos lo que está pasando, pero como dicen mucho en coaching, y esto me encanta, el mapa no siempre es el territorio, es decir, no es lo que parece, ¿no? Siempre hay algo un poquito más profundo y necesitas llegar a eso más profundo para poder accionar y que haya cambios visibles. Ahora, lo que yo siempre le digo a los supervisores es, pues nadie espera que tú te conviertas en un psicólogo, ¿no? Ese no es tu rol como líder. Pero lo que sí esperamos es que seas un líder más consciente, capaz de identificar señales, de generar conversaciones oportunas y también de levantar la mano cuando necesitas apoyo. Sofía es un claro ejemplo, ¿verdad? Nosotros quizás no podemos hacerlo todo, pero sí tenemos que habilitar redes de apoyo para que los líderes también estén acompañados en ese sentido. Porque muchas veces una conversación a tiempo puede evitar que una situación pequeña se convierta en una crisis mucho mayor, que puede empezar con una persona y puede escalar a todo un equipo. Y honestamente, pedir ayuda siempre va a ser muchísimo más positivo que actuar desde la indiferencia y simplemente no hacer nada. Ahora, también es importante mencionar que definitivamente se pueden presentar casos en donde se requiere el apoyo de un profesional de la salud mental, ¿verdad? Y para ello, pues obviamente existen este tipo de herramientas como las que ya estamos mencionando, que están especializadas para dar este tipo de acompañamiento. Y nosotros como recursos humanos tenemos que explorarlas, habilitarlas para ponerlas al servicio de nuestros empleados. Definitivo. Y aquí ya vamos a pasar del diagnóstico, ahora sí a la parte práctica. Vamos a comentar qué debiera ser esto que los líderes evitan constantemente y es hablar del tema. Nosotros vemos tres razones por las cuales nos puede costar accionar. Una, miedo a abrir la caja de Pandora. ¿Qué pasa cuando estamos platicando con ellos y nos dice algo que yo no sé manejar? Dos, la falta del lenguaje correcto. No sabemos cómo nombrar lo emocional sin sonar a un terapeuta. Y tres, tratamos de sobrecompensar. Cargamos nosotros el trabajo del equipo y nos quemamos primero. Entonces, vamos a ver estas cuatro frases muy brevemente y es, oye, he notado que describe un hecho concreto, no interpretes. Ejemplo, he notado que la última semana cierras la cámara en juntas, no te veo, no, o sea, te veo desconectada. ¿Por qué? Otra pudiera ser, me preocupa porque vincular con el bienestar. Rox, aquí ¿nos puedes comentar un poquito cómo es esto que tú lo ves cuando me preocupa? ¿Por qué? Eh,
Yo creo que siempre es importante verlo no desde el lado de qué está fallando, sino más bien qué está pasando contigo que no lo estás alcanzando. Entonces, Definitivo. si nos enfocamos solamente en aquello que falta de que logremos del lado de la empresa, estamos viendo al colaborador solo como un instrumento, ¿no? Entonces, para obtener algo. Entonces, hay que recordar que son personas y hay que entenderlos a ellos primero para poder llegar justo a la raíz del asunto, como comentaba Mariela, ¿no? Entonces, siempre tratar de vincularlo con situaciones de bienestar. He notado, por ejemplo, que en este último trimestre han ido disminuyendo gradualmente, no sé, por ejemplo, en el caso de mis doctores, las calificaciones que tenías con de lo de los socios, platícame, ¿ha habido algún tema? ¿Tú cómo te sientes? Verlo más bien de, oye, ¿qué está pasando? No, cuéntame tú. En vez de verlo como de, no, no tienes que subir, esto no es normal, quiere decir que tenemos que corregirlo, ahí no estás ofreciendo ninguna solución, estás imponiendo. Entonces, si lo vemos más bien desde el lado de investigar cómo está el Ujú. bienestar de ese colaborador, y en vez de enfocarnos en el resultado de desempeño únicamente, nos ayuda bastante. Y sabes que también se vale, ¿saben? También se vale, hoy en día nos estamos equivocando y nosotros hemos identificado cuatro alternativas para ayudarnos con las frases. Hemos escuchado échale ganas, todos estamos cansados. Realmente aún, oye, cuéntame, ¿qué es lo que te está pesando hoy? O necesitas ir al psicólogo, suena fuerte esta. Más bien ¿has pensado hablar con un profesional? O el no es para tanto. Te entiendo, tiene lógica que te sientes así, pero resuélvelo en casa, porque aquí se viene a trabajar. ¿Cuánto lo hemos escuchado esto en varios lados? Más bien hay que reformularlo aún, ¿qué podemos ajustar esta semana para que respires? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Un check-in. Hay que hacer un check-in semanal, enfocado a la parte emocional. Esto lo comentaban. Pero no es para resolver pendientes, no es para revisar KPIs como generalmente se hace, es para conocer cómo se siente la persona. ¿Cómo llegas hoy? En una sola frase. ¿Qué te está drenando? ¿Qué te está afectando? Permite nombrar eso que les molesta a tus colaboradores. ¿En qué necesitas apoyo? Cierra con algo accionable. Eso les va a ayudar. Ahora, como consejos, no lo hagamos con una laptop, no somos multitasking. La confianza que tienen en decirnos las cosas no se va a castigar. Y por último, el jefe no responde primero, el jefe debe responder primero las preguntas, hay que empatizar con ellos. Mariela, ¿tú has hecho esto y en qué sentido para que te funcione en Stellantis? Bueno, creo que estas frases son súper comunes en el argot de las organizaciones, ¿verdad? Creo que es como súper común escuchar el tema de, pues, échale ganas, ¿verdad? Sí, Todos estamos cansados. Y creo que, aunque esto no viene definitivamente de una mala intención, viene de una parte que ya estábamos comentando, que es la normalización del desgaste, ¿no? Como decir, pues claro, es normal trabajar bajo presión y es normal el agotamiento, pero creo que normalmente lo más dañino va a ser como este no es para tanto, ¿no? Porque en claro, ese sentido estás invalidando completamente la experiencia emocional de la otra persona y cuando alguien se siente que está minimizado, ya deja de hablar, deja de pedir ayuda y se desconecta, ¿no? Entonces, pues incluso frases como aquí se viene a trabajar y resuelve lo de casa, pues esas frases también son súper delicadas, ¿verdad? Porque parten de la idea de que tú puedes separar completamente lo que sucede en tu vida personal con lo que sucede en tu vida laboral y viceversa. Y al final ahí seguimos invalidando cuando realmente somos personas dentro y fuera de las organizaciones. Ahora, de estos check-in semanales de los que tú estás hablando, a mí me parece que eso es como súper importante. Personal y profesionalmente les puedo compartir que yo sí tengo este tipo de check-ins con mis colaboradores, ¿verdad? Estos one-on-ones en donde realmente lo primero que trato siempre es de conectar con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Porque muchas veces nuestros colaboradores, al trabajar e interactuar con otros equipos, pues se encuentra con muchísimas dificultades y también es muy interesante correcto. y muy importante escuchar
cuáles son esas dificultades con las que se están enfrentando y también que tú como líder seas como ese habilitador y el que retire esos roadblocks para incluso conciliar, ¿no? Entre equipos, conciliar entre líderes, quitar estrés. Porque estos minutos que tú le dedicas a tener estas conversaciones más íntimas con tus colaboradores te dan Ujú. muchísima información de cómo se encuentra emocionalmente, ¿verdad? Y también cómo esto puede estar impactando en su desempeño individual, pero también en la dinámica de tu equipo, ¿no? Y claro, a lo mejor ya después pasas a hablar de los temas ya más operativos, transaccionales o profesionales, pero incluso cuando estás abordando esos temas, es importante que la conversación no sea solamente transaccional o enfocada en los resultados y en las tareas, sino también en cómo esas situaciones están impactando en el cómo se sienten las personas a nivel individual o colectivo, ¿no? Porque cuando como líderes generamos esos espacios consistentes de escucha, las conversaciones difíciles, ahora sí, dejan de sentirse tan difíciles, ¿verdad? Porque te habitúas a tener este tipo de conversaciones. Y algo muy importante, esto no necesariamente requiere reuniones largas, ¿verdad? A veces 5 minutos Correcto. genuinos, ¿verdad? De Genuino, atención sí. De impacto. completa y entera, exacto, hacen muchísimo la diferencia. Si tú lo quisieras comparar con una conversación mucho más superficial o de hacerlo solo porque los de recursos humanos me dijeron que porfa haga mi check-in semanal de 5 minutos, ¿no? Definitivo. Y aquí ya vamos a ir cerrando, vamos a pasar al último bloque. 7 de cada 10 líderes nos dicen no tener herramientas para sostener una conversación emocional en el trabajo. ¿Qué sí hemos visto que funciona para mejorar nuestro liderazgo? Un entrenamiento corto, continuo, con reforzamiento, con temas de coaching, métricas de bienestar tan serias como las de un KPI en el negocio. Hay que darle la misma importancia y contar con una red de soporte. Entonces, Rox, para ti, cuando un líder recibe entrenamiento o tiene plataformas que le ayuden a gestionar el bienestar, ¿cómo puede él beneficiarse de esto con sus equipos? ¿Qué cambia? Lo principal es que cambia, se puede decir, esa vergüenza o esa incomodidad de ir y abordar el tema, ¿no? Porque justo lo que platicaba Mariela, o sea, es un tema que luego es muy tabú. Entonces, si nosotros no sabemos muchas veces identificar emociones complejas. Sabemos si estamos contentos, felices, tristes, pero frustrado, motivado, o sea, ya son situaciones como más complejas, ¿no? Entonces, a veces cuesta trabajo, por eso es parte importante tener un entrenamiento, un coaching, una preparación, herramientas Ujú. desde el lado del liderazgo y que poco a poco, conforme yo me vaya acercando a mi equipo, ir perdiendo esa incomodidad o esa sensación rara, ¿no? Y eso va a ocurrir naturalmente entre más hablemos de liderazgo, de bienestar, de salud mental, de que eso se normalice en el ambiente de trabajo para ambos lados, va a ser lo principal. Mientras más lo Definitivo. normalice y lo aborde sin miedo un líder, el equipo lo va a asumir también. Entonces, tarde o temprano va a pasar. Y aquí viene un tema muy importante. La vulnerabilidad no es debilidad, es un permiso. Cuando el líder dice, oye, yo también estoy quemado, yo también tengo burnout, el equipo recibe la autorización para hablar, porque empatizas con él. Entonces, la invitación que nosotros hacemos es nombra en voz alta lo que te está pasando esta semana y con eso el equipo va a replicar el gesto. Prediquemos con el ejemplo. Mariela, cuando un líder vulnerable en una planta ¿cómo se ve? Cuando él dice esto sin que pierda autoridad. ¿Tienes algún ejemplo que compartirnos para ir cerrando? Bueno, primero que nada, me encanta que hayamos abordado este tema de que la vulnerabilidad no debilita el liderazgo. Lo que sí debilita el liderazgo es la incongruencia y la indiferencia. Eso sí. A ver, Ujú. me explico. Yo creo que durante mucho tiempo hemos confundido vulnerabilidad con debilidad y no necesariamente, pues es así, ¿verdad? Un líder no pierde autoridad por reconocer que también ha vivido momentos de desgaste o depresión o que lo está pasando en este momento. De hecho, muchas veces eso genera algo muy valioso, que es como cercanía y confianza, porque esa cercanía y confianza hace que los demás tengan la validación y la seguridad de que pueden acercarse a hablar de este tipo de temas con su líder, ¿verdad? Pero sí creo que hay una diferencia importante entre
compartir desde la empatía que desbordarse emocionalmente. Eso sí es distinto, ¿no? El objetivo no es que el líder se convierta en el espacio terapéutico del equipo, ¿verdad? Sino que pueda compartir desde su experiencia humana, ¿no? Y desde ahí poderlos acompañar mejor. Por ejemplo, compartir qué le ayudó en determinado momento, qué herramientas le funcionaron o simplemente pues poder demostrar que está entendiendo lo que la otra persona está expresando o está viviendo. Y algo muy importante es que la autoridad hoy ya no viene solamente del control o de la dureza, sino también de la congruencia, de la cercanía y de la capacidad para generar confianza, porque además desde ahí es desde donde tú realmente puedes mover voluntades y activar a los equipos para que logren, ¿no? De hecho, para mí, un líder realmente vulnerable no es el que muestra humanidad, ¿verdad? El liderazgo frágil es el que está desconectado totalmente de la realidad del equipo y que aún viendo las señales de desgaste decide no actuar, ¿no? Estar sentado en la silla de la indiferencia, porque ahí sí empiezas a pagar costos muy altos en rotación, compromiso y cultura. Definitivo. Y ahora, ¿cómo le damos a los líderes las herramientas que realmente les hacen falta, ¿no? Hay que rediseñar cómo se capacita un líder desde nuestro punto de vista. El offsite anual es muy bueno, pero podemos hacerlo check-in semanal, como decía Mariela, como decía Rox. Practicamos, ¿no? De un curso teórico a un roleplay con feedback. Realmente esto es que un líder practique la conversación difícil con alguien enfrente, que reciba feedback. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le faltó? Sí está bien las mediciones de encuesta de satisfacción, pero hay que hacerlo como un pulso. Hay que medir el pulso, pero del bienestar, para ver si el equipo está mejor, si la medición realmente es cada 2 semanas, cómo está el equipo, qué le pesa, algo que comentaba Mariela. Y por último, la red. Desde la capacitación, el líder vuelve a su escritorio. El primer caso es difícil si ya le cae inmediatamente el lunes, terminado esta reunión, pero tenemos que acudir, tenemos que improvisar y probablemente lo vayamos a hacer mal. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Darle a la red la oportunidad, un coach que acompañe. Aquí es donde entra el lado de Sofía. Rox, ¿cómo lo ves? Sí, una ventaja que tenemos sobre Sofía, en comparación, por ejemplo, con otro tipo de aseguradoras o servicios de salud, es que Sofía tiene la facilidad de otorgar atención desde lo preventivo hasta cosas muy grandes, ¿no? O sea, es un seguro médico que va a abarcar absolutamente todas esas aristas. Uh Ahora, -huh. hablando, por ejemplo, en este caso de salud mental, creo que es muy importante porque pues justo la mayoría no lo cubre y es algo que podemos hacer incluso ya desde parte temprana, cuando yo no tengo conocimiento de mis emociones, necesito como algo de asesoría, lo puedo ir a hacer y de ahí ya si algo escala, tengo también el acceso, ¿no? Entonces Sofía facilita esa parte. Sofía no tiene deducible, realmente es desde que compras un paracetamol, eso ya va a entrar dentro del copago. Y Uh -huh. justo en el tema este de salud mental ayuda mucho el hecho de que sea digital. O sea, ya el ir al consultorio, trasládate, ve, regresa, el tráfico, las ciudades ahorita son un caos, rompe esa Correcto. barrera, ¿no? Y eso facilita que las personas realmente accedan a tomar esa consulta porque ya no tienen esa barrera del traslado y la distancia. Justo Sofía ofrece videoconsultas, que era parte de lo que les comento, y Uh todas -huh. las videoconsultas principales de Sofía están otorgadas por médicos internistas y además Uh tenemos -huh. diferentes equipos dependiendo de las necesidades que tengan nuestros socios, ¿no? Los doctores de la red, los hospitales, tenemos a los psicólogos de la membresía mental junto con los psiquiatras, etcétera, ¿no? Y tenemos también atención por chat porque sabemos que los colaboradores no siempre pueden tomarse el tiempo de Para conectarse, estar llamando, ¿no? pero pueden estar simultáneo contestando por un, Claro. un chat, ¿no? Eh, lo que les comentaba de salud mental, la verdad es que eso nos da un extra muy importante para reducir el impacto de burnout y del estrés, desde herramientas para evitarlo hasta cuando ya se presenta cómo manejarlo y todo esto, la idea es que sea preventivo, ¿no? O sea, ya no caigamos en ir a tratar necesariamente enfermedades o problemas, sino empezar desde antes para que el impacto sea menor, tanto en la persona como en las empresas. Definitivo. Y nosotros en Tacti MI consideramos al individuo como un todo. Consideramos un factor primordial nosotros en nuestros entrenamientos a la salud mental. Esto para que puedan liberar su máximo potencial. Impactamos a los colaboradores en 6 pilares que están de este lado y el cruce es muy claro. Sofía sostiene cuando hace falta, Tacti MI previene antes de que te haga falta con un buen training.
Hemos llegado a la parte final de este webinar. Estamos muy, muy contentos con la respuesta que hemos tenido y tenemos un par de preguntas que queremos pasarles aquí a las expertas. La primera de ellas sería, eh, ¿qué estrategias recomendarían cuando los colaboradores no aceptan la ayuda y sus problemas afectan su desempeño laboral? ¿Quién quiere contestarla, Mariela Rox? Bueno, Rox. si quieren yo le Ajá. respondo. Perfecto. Adelante, Mariela, adelante. Bueno, creo que esa es una pregunta muy importante porque lo primero que siempre debe existir es voluntad, ¿verdad? Incluso para tus temas personales, ¿no? Es como cuando eres alcohólico, pues tienes que reconocer que eres alcohólico porque si no, no vas a poder trabajar tu alcoholismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay que hablar muy claro con el empleado, ¿verdad? De cuáles son las expectativas del negocio con respecto a su liderazgo o su rol dentro de la organización y tiene que tener claro que la organización le va a proporcionar toda la ayuda disponible, ¿verdad? Ujú. Para que él pueda ser exitoso, pero si él no tiene la voluntad para hacer uso de todas estas herramientas, eventualmente, pues vamos a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Porque no podemos pagar el precio con un empleado, ¿verdad? Vamos a decir, con el resto de los equipos o de las organizaciones, porque hay algo muy importante aquí. Normalmente cuando tú tienes un empleado que está pasando por una situación personal o profesional como de que muy compleja y no quiere recibir ayuda, extrapola, ¿verdad? Al resto de los miembros del equipo. No es algo realmente individual. Entonces, sí es nuestra responsabilidad apoyar, sí tenemos que acercarnos, pero también es una colaboración entre la empresa y el empleado para poder ser exitosos. Definitivo. Eh, Rox, ¿algo que quieras agregar? ¿Algún mensaje que quieras dejar a tu audiencia? Sí, creo que sí me gustaría hacer mucho énfasis en dos cosas. Eh, Podemos nosotros tener muchas ideas, muchas implementaciones, pero si nosotros no proponemos planes que sean accesibles, ya sea por costo, por facilidad de acceder a servicios de salud, eh, no sé, estar haciendo como ese tipo de cosas que estén más a la mano para los colaboradores, ya de entrada lo estamos haciendo a medias, ¿no? O sea, yo te voy a dar la idea, pero no va a facilitar nada. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O nada más estamos como dando una recomendación superficial? Ujú. Y creo que la otra sería el seguimiento, no nada más dejar ahí una propuesta, un plan estructurado, ofrecer un beneficio y nunca volver a revisarlo. Eso no nos Definitivo. ayuda. Hay que asegurarnos de que realmente se esté haciendo uso de esas herramientas que tienen nuestros colaboradores y el beneficio que está otorgando, el resultado que estamos teniendo, para poder ir haciendo ajustes que sean adecuados a sus necesidades. Entonces creo que serían esas dos, o sea, realmente implementar esas estrategias que propusimos y darle seguimiento. Mariela, para todos los líderes que están en este webinar que nos acompañaron el día de hoy, ¿algún mensaje desde el punto de vista de HR que tú quieras comentarles? Justamente que cambiemos nuestra perspectiva de qué es ser un manager o qué es ser un líder, ¿no? Eh, no enfocarnos en que como soy el líder o soy el manager, entonces el resultado es mi responsabilidad, sino entender que tu rol como manager es justamente administrar el equipo en su conjunto, Correcto. entendiendo que cada uno es un individuo y así, para que todos ellos puedan lograr los resultados. ¿Verdad? Hay que cambiar la perspectiva. Yo no soy quien logra el resultado, lo logra el equipo. Y entonces yo tengo que habilitar, empoderar y cuidar al equipo para que ellos lo logren. Hace mucho tiempo escuché una frase que se me quedó como súper grabada y a lo mejor está medio descontextualizada para esto, pero decía como de que tú no tienes que cuidar a los clientes, ¿no? Si tú cuidas a tus empleados, ellos van a cuidar a tus clientes por ti. Definitivo. Y es algo muy Definitivo. similar, ¿no? Si tú los cuidas, ellos realmente van a dar el resultado. Y algo muy importante que dijo Rox al inicio, y también muchas veces yo lo digo, es empleados felices, resultados felices. Entonces, hay que cambiar nuestra perspectiva de qué es realmente ser un líder. Me encanta. Liderar empáticamente no es dar terapia, es prestar atención. Hemos llegado al término de este webinar. Mariela, gracias. Rox, gracias. Y a todos los que nos acompañaron. Gracias por su tiempo. Les vamos a hacer llegar el material
a su correo y ahí siéntanse en la libertad de mandarnos las preguntas que ustedes consideren para que le respondan las expertas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Buen día. Mil gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.